El jueves de la semana pasada presenté en la librería El Virrey este último libro sobre el caso Sodalicio. Se llama Sin Noticias de Dios, Sodalicio, crónica de una impunidad. Es un libro gordito, pero que trae, creo, bastante información nueva, reveladora, documentos inéditos, y quería compartir con ustedes lo que fue la presentación del libro, que estuvo a cargo de la periodista Rosa María Palacios. Vamos, Pato, con el video. Antes que nada quería comentarles un poco el proceso. Este es un libro que, bueno, como Pedro dice, ya es el último que va a escribir sobre el caso Sodalicio. Va a seguir, claro, comentando y siguiendo el caso en sus columnas de opinión probablemente, pero es el libro definitivo, el libro más importante, de hecho. Ha estado 2 años escribiendo este libro, que ahora ve la luz. Es una autopublicación, eso quiere decir que no hay una editorial atrás que esté respaldando esta edición, en el sentido financiero me refiero, ¿no? Entonces Pedro ha terminado de quemar sus arcas para que podamos tener este libro aquí. Como ven, es un libro súper gordo, tiene casi 900 páginas, tiene, a diferencia del caso Sodalicio, que quizás muchos conocen, no es un libro que reúna columnas de opinión, sino es una nueva investigación, esta vez contada en forma de crónica, muy personal, porque también se van a enterar un poco de lo que ha pasado en la vida de Pedro en estos 20, pero sobre todo 10 años, ¿no? Sobre todo los últimos 12 años, pues porque nada, esta investigación de hecho ha tomado por asalto su vida, sus afectos, sus relaciones, su columna, así que coctelea un poco la investigación nueva, hay documentos inéditos, Pedro ya les va a hablar más sobre eso. Pero al ser una autopublicación tenemos un tiraje bastante reducido, son solo 200 ejemplares, y nuestro ideal, nuestra esperanza es, con la venta de estos 200 ejemplares, poder reimprimir una cantidad mayor, ¿no? Entonces, cuando vayan los interesados en comprarlo y vean el precio, no se asusten, o si se asustan, entiendan que es porque es una autopublicación y pues es un libro bastante costoso de hacer. Sin más que decir, los dejo con Pedro y con Rosa María Palacios, que nos acompañan esta noche. Y, por supuesto, quería agradecer también al Virrey, que nos ha acogido con las presentaciones del caso Sodalicio y ahora con esta, a Paco especialmente, pero también a Hortensia y a todos los trabajadores de esta librería, porque siempre nos reciben con el cariño de amigos. Así que nada, buenas noches y comenzamos. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a Pedro, aunque como verán ahora no sé si tengo que agradecerle o no, porque me ha hecho un encargo bien difícil. El libro físico, como ustedes lo ven acá, recién ha salido hoy, así que contra todas mis costumbres he tenido que leer virtualmente 900 páginas. Y dado que soy muy chancona, como le gusta decir a Pedro, pues yo también he escrito, no 900 páginas, no se asusten, pero algunas páginas que voy a pasar a leer. Y además Pedro me ha prestado sus anteojos porque me olvidé de los míos. Muy bien. Pedro Salinas me ha hecho un encargo difícil, leer casi 900 páginas de un libro enciclopédico sobre una tragedia que lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos del autor y de miles de víctimas en el mundo, está aún muy lejos de estar concluida. El abuso sexual, físico y psicológico de niños y jóvenes en instituciones verticales y autoritarias no es un fenómeno nuevo, pero adquiere dentro de la Iglesia Católica una doble dimensión. No solo está el pavoroso y permanente daño a las víctimas, sino también la absoluta traición a Cristo. Que en abuso de su nombre se perpetren estos crímenes ha sacudido a la Iglesia Católica en los últimos 25 años, de un modo en que nada será igual. Hacer esta historia dolorosa, pública y visible ha costado mucho a las víctimas, y muchas de ellas aún hoy no han recibido reconocimiento, reparación ni verdad.
mucho menos sanción para los victimarios. Este libro es parte de esta historia de horrores, contada como un diario personal, parte de guerra y libro de memorias, todo a la vez. Una historia a la que el autor no solo da vida, sino que me consta, le ha dado buena parte de su vida. Con enorme costo personal, recogido a veces con humor y a veces con desgarro, hay aquí un testimonio donde Pedro ha dejado la piel y parte de la columna y sus vértebras, para ser exactos, si es que leen el libro y entienden por qué. No ha sido fácil leerlo, como no me fue fácil leer Mitad monjes, mitad soldados. El dolor de los amigos siempre es más cercano, como el de los padres, madres, hermanos, que han reconocido en este y otros textos, porque se los ocultaron, el grave daño que sufrieron sus hijos y hermanos. Pero pasemos a este libro. La obra se centra en los abusos cometidos y encubiertos por casi 40 años al interior del sodalicio de vida cristiana, más conocido con el latinazgo sodalicium. En el año 2015, y luego de 5 años de investigación y recopilación de testimonios, Pedro, en colaboración con Paolo Gas, publicó Mitad monjes, mitad soldados. El libro lo cambió todo, para bien y para mal. Las sucesivas reediciones ampliaron testimonios y detalles de victimarios que al principio permanecieron ocultos. Convocaron a muchos más a hablar y sobre todo a recordar. Creo yo que leer el testimonio de unos ayudó a otros a entender que habían normalizado los abusos para poder sobrevivir. En los años posteriores han aparecido otras obras como La jaula invisible de Martín López Romaña, que no se pudo quedar, acá va a estar con nosotros. Yo, como Pedro, lo dice en el libro, también creo que es el mejor y más completo testimonio individual de lo vivido. O Siervas, de Camila Bustamante, una investigación periodística del poco estudiado ángulo de los abusos en organizaciones femeninas. Mitad monje, mitad soldado gatilló una literatura desconocida hasta ese entonces en la región. Este libro hace también referencia a esta biblioteca del horror, que se compone de novelas, libros testimoniales, investigaciones periodísticas y obras de teatro. Entenderse víctima fue un proceso muy doloroso en el que Pedro ha acompañado a casi todas ellas, junto con Paola, pero no solo como periodistas, sino, y esto es terrible, también como víctimas, ahora de persecución judicial, que también se explica en detalle en este libro. Pero no nos adelantemos porque son 900 páginas. Vamos por el principio. La obra recoge en primer término, voy a tener que tomar un poco de agua. La obra recoge en primer término todas las repercusiones de Mitad monjes, mitad soldados. Los anuncios iniciales y fallidos, de verdad y de reparación, las 2 comisiones que se formaron, las promesas rotas e incumplidas, y hasta un intento de soborno nada sutil con Pedro. Pagos pequeños e insuficientes a precio de pacto de silencio fue la consigna. Por eso, en esos primeros años, surgió la lucha por la justicia. Justicia penal, ordinaria, poniendo el foco donde era evidente que no se había puesto y donde no hay prescripción que valga. Graves violaciones a los derechos humanos, entre otras por condiciones de esclavitud. Personas a las que se les negó toda oportunidad educativa para que realizaran trabajo doméstico gratuito en condiciones durísimas, sin horarios ni descansos, para la satisfacción de todos los caprichos del fundador. La defensa de los victimarios se centraría en la prescripción de los crímenes sexuales y en su difícil probanza, eso era previsible. Pero probar servidumbre o esclavitud moderna no era tan difícil, o se creyó en un inicio. Todo está aquí, en este libro, con mucho detalle. Las idas, las venidas en una fiscalía que hoy, años después, sigue en investigaciones preliminares. Siempre he sentido gran curiosidad por entender la racionalidad de lo perverso. Para eso soy periodista. Organizaciones verticales y autoritarias que manipulan mentes jóvenes hasta anularlas el pensamiento crítico, hay muchas y muy tóxicas, desde las juventudes hitlerianas hasta los terroristas de Abimael Guzmán. La lavada de cerebro tiene características homogéneas: culto al líder, dotar de una estructura que todo lo resuelve, hacerte parte de una élite de elegidos, de especiales, seducir con la promesa de la cercanía al todopoderoso líder, dotar de una ideología sin dudas ni fisuras que todo lo resuelve, todo lo sabe.
Por supuesto, alejar al captado de su familia, amigos, y hacerle creer que está solo y que su única familia es la que tiene en esta nueva estructura. Un sistema aterrador de premios y castigos, de favoritos y de caídos en desgracia, termina convirtiendo muchas veces a la víctima en victimario de otros, hasta reproducir una y otra vez el mismo círculo de opresión. Muchas veces se ha explicado y cabe repetirlo hoy. De eso no se sale con facilidad. Solo una red de apoyo externo y una tremenda resiliencia es posible. No todos lo lograron. Este libro también recoge las caídas, la depresión, los intentos de suicidio, la imposibilidad de encajar o reconstruir. Algunos aún hoy no quieren hablar del tema. No todos han tenido apoyo psicológico para vencer miedos incrustados por años de vejaciones. La humillación personal se mezcla con una culpa inculcada. Por eso, cuando alguien se iba, se encargaban de darle la última patada. A Pedro, Luis Fernando Figari, el victimario, el hombre por el cual se quemó un brazo sin pestañear, le dijo: nunca serás feliz. Una maldición de tu profeta no es cualquier cosa, es un daño brutal e infligido dolosamente. La justicia abarca también el destino de la institución. Aquí se explica un asunto que discutimos hace años con Pedro y es recurrente en nuestras conversaciones. En la Iglesia Católica, cualquier asociación de fieles se funda bajo un carisma. El Espíritu Santo, que es Dios, está presente. Por lo tanto, para ser válida esa fundación, solo es posible si está orientada al bien. Una fundación orientada a satisfacer las perversiones de su fundador es nula de origen en términos canónicos. No puedo dejar de pensar en esos niños y jóvenes puros que tenían fe, que aspiraban a una vida santa y espiritual, a los que no solo manipularon y explotaron, sino a los que arrebataron esa fe en Dios. Hasta eso les quitaron. ¿Cómo va a tener carisma una institución que por sus crímenes aleja a los hombres de Dios? Pero esa justicia, como dice el capítulo 2, tarda y no ha llegado aún. En ninguno de los escenarios donde se ha buscado, ni en el civil, ni en el penal, ni en el eclesiástico. Aún no. Esas son las noticias que no llegan. Pedro ha querido contar lo que pasó en el sodalicio año a año desde que publicó Mitad monjes y mitad soldados. A eso se dedica los 2 primeros capítulos. Pero en el extensísimo capítulo 3, salta de los procesos internos que suceden en el Perú y entre el Perú y Roma a los múltiples procesos que en paralelo va conociendo en la Iglesia Universal. Se recorre en el Perú hitos que han sido importantes: la respuesta vacía del Tribunal Eclesiástico de Lima, los episodios del Visitador, la separación, nunca expulsión, y el supuesto castigo a Figari, las entrevistas con las 2 comisiones, los decretos vaticanos, los informes de la Comisión Sánchez Palacios y el de McKeshney-Elliott, las reparaciones negadas o recortadas, el comisariato inconducente. Me sorprendo en la página 471 hablando conmigo misma. Varias veces sucede eso luego a lo largo del libro. Es un relato tedioso y frustrante, porque cuando parece que por fin se va a escuchar a las víctimas y satisfacer sus legítimas demandas, una y otra vez se estrellan con una realidad de encubrimiento, complicidad e indiferencia. Lo que piden las víctimas que hablan en estas páginas no son sumas millonarias ni la destrucción de la Iglesia Católica, como sus detractores señalan. Piden, en primer lugar, respeto a su dignidad y a la verdad. Quieren que se reconozca el daño que sufrieron, que este daño fue y es estructural y no fruto de los actos de un par de pervertidos, que las disculpas nunca pueden ser colectivas ni privadas, sino que tienen que ser individuales, caso por caso, y públicas ante la comunidad, y que las personas gravemente afectadas en su salud física y mental o abandonadas en estado de indigencia sean reparadas económicamente para cubrir los costos mínimos de sus tratamientos y de su manutención luego de décadas donde se les negó toda oportunidad educativa y laboral, sometidos a ser servidumbre no remunerada. Quieren finalmente que nadie sufra lo que han sufrido y que por tanto se disuelve el sodalicio por falta de carisma fundacional. Pero decía que Pedro salta
cómo salta, va y viene, en este largo capítulo, a una dimensión universal del problema de los abusos sexuales físicos y psicológicos en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque sin quererlo ni buscarlo, se convirtió en un referente peruano del problema de los abusos en la Iglesia Católica. Ha estrechado contactos en el mundo entero, conocido a detalle otros casos similares, como los Legionarios de Cristo o los abusos del sacerdote chileno Caradima. No son los únicos. Pedro va recogiendo las mismas historias y el mismo patrón de encubrimiento. Donde hay denuncia, las víctimas son silenciadas, luchan por décadas, siguen buscando justicia. Unidas por un vínculo sólido con el autor, que no deja de dar sus perfiles, celebrar sus triunfos y condenar sus derrotas. Los amigos de Chile merecen un especial agradecimiento, pero sabe por qué. Y luego vamos a Estados Unidos, a Europa, a Francia, Holanda, Alemania, España, de regreso a América Latina, de ahí a Australia. Las cifras, los casos, los abusos, las reuniones en Roma, las alocuciones papales, las promesas amontonadas, la lectura llega a ser abrumadora hasta la náusea. Miles de víctimas. Cuando estaba leyendo el libro, les confieso que me quejé con el autor. Ya estaba ahí. Saca ese capítulo, le dije, redúcelo. Ese capítulo tiene más de 500 páginas. Vas a abarcar mucho, te vas por otros lados, te está quedando muy larga. No hubo forma. Ya conocen a Pedro. Ahora entiendo por qué. Pedro, de nuevo, sin quererlo ni buscarlo, invirtió mucho tiempo investigando patrones de conducta. Hizo en el camino amistades duraderas y entendió en qué medida él también había sido un fanático y una víctima. Pero sobre todas las razones anteriores podía aprender qué había pasado con los victimarios y las instituciones que fundaron. Es un relato frustrante con resultados mixtos, pero en la lectura de Pedro los victimarios la sacaron barata. Aquí y en todas partes. De ahí la urgencia de contar estas historias paralelas para que aquí no pase y que si está pasando se corrija. Todo urge y nada avanza. El largo asedio es el capítulo dedicado a la persecución judicial contra todos los periodistas que han tenido el valor de contar las historias de abusos. Al principio no se atrevieron, pero cuando se comenzó a investigar los negocios de la organización, el ataque fue frontal. Desde el obispo de Piura hasta el ecosistema de difamación, como lo llama Pablo Ugaz, de persecución judicial, que llevó al allanamiento de la casa de Pedro, donde lo único que se llevaron fue el disco duro con el borrador de este libro y su celular. Toda la persecución contra Paola Ugaz, basada en mentiras y calumnias que fiscales ávidos de figuración por su destacada ignorancia mantienen en investigación perpetua, está aquí. También Daniel Llovera, por decir la verdad sobre el caso de la urbanización Miraflores, ha sido perseguido y todas sus fuentes que están recogidas acá también. Los nombres de los victimarios están claramente listados aquí, para que nadie los olvide nunca. No son muchos, 6 o 7. La fecha clave de la activación concertada de todos estos victimarios es agosto del 2018. Son pocos, siempre los mismos, y por años en lo mismo. Es imposible creer en coincidencias. El libro remata con el informe de Alberto Belaúnde como presidente de la Comisión Investigadora de los Abusos Institucionales en el Congreso 2020-2021. Este ha sido el único intento serio de investigar a nivel estatal lo que pasó en el sodalicio. El informe nunca fue votado en el Congreso, pero sí difundido. Yo tuve la oportunidad de leerlo porque Alberto Belaúnde me lo alcanzó ya hace algún tiempo. Colocarlo aquí lo rescata de un merecido olvido, y sus conclusiones están perfectamente reseñadas para quien quiera conocerlas. El libro cita decenas de casos y cita a las víctimas muchas veces con su propia voz. Es imposible pasar revista a todos ellos esta noche. Emergen en cada capítulo y vienen y tienen tremendas interacciones con la cúpula del sodalicio, con las autoridades de la iglesia, con fiscales y abogados. Todas estas personas tienen luces y sombras, algunas mucho más luces que sombras. Las identidades protegidas siguen siendo protegidas. Hay casos no autorizados de publicación. Le pedí a Pedro, le rogué
un índice onomástico para navegar en este mar de datos y recuerdos. No le dio el tiempo, pero debería hacerlo. Hay personas que aparecen aquí en muy diferentes momentos de sus vidas y un lector despreocupado puede quedarse solo con un pedazo de la historia. La gran mayoría, como he dicho hace un momento, siguen luchando. Mención especial merece el Papa Francisco. Pese a todas las resistencias internas, ha reconocido a las víctimas. Es el Papa que más acción ha realizado por ellas en varios planos. Sabe de las investigaciones de Pedro y de Pao y las alienta y agradece. Pero enfrenta dos grandes problemas: el encubrimiento de la jerarquía y las pocas fuerzas internas preparadas para investigar y sancionar un fenómeno global. Cuando Pedro, en este libro, recuerda su visita y describe las oficinas de la Sagrada Congregación de la Fe en Roma, entiendes que puede haber voluntad, pero no hay equipo humano suficiente para atender la demanda. La pedofilia en la Iglesia Católica es una pandemia catastrófica, y siendo la Iglesia Católica la institución más descentralizada del mundo, si las diócesis no se tiran al hombro la tarea, no hay un ejército que venga de Roma. Una debilidad manifiesta porque históricamente son las diócesis las que encubren. No les cuento el epílogo porque no se los voy a contar tampoco todo, pero va del allanamiento en Mala, en la casa de Pedro, y no puedo dejar de decir que nada como someter a un escritor con sentido del humor e inteligencia a la policía y a la fiscalía. En medio de la tensión y el abuso hay un enorme lugar para el ridículo. Terminemos con esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Esta no es una promesa de la Iglesia Católica, es una promesa de Cristo Dios. Como sabe Pedro, yo he tenido la suerte de no perder la fe. Soy la amiga católica que le recuerda que lo que él y sus compañeros vivieron, no es la Iglesia de Cristo, sino el delirio de un pervertido manipulador y una jerarquía que estuvo ausente, miró para otro lado, o lo que es más grave, consintió. Yo creo que, a diferencia del título del libro, Pedro ha tenido muchas noticias de Dios y las seguirá teniendo. Todavía nada de lo demandado, ni en lo penal, ni en lo eclesiástico, eso es verdad. Pero lo que pasa es que Dios a veces le habla bajito a Pedro y sus noticias llegan de forma extraña. La última, en una foto del Paolo Ugaz con el Papa Francisco en Roma, gran noticia que ya no entró en el libro, por el simbolismo que tiene para todas las víctimas. Y un dato final raro, para no hablar ya tanto, de esos que le gustan a Pedro. Me animé a buscar en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra sodalicio: asociación o sociedad de fieles o religiosos. Lo curioso es la nota del diccionario. Este término está en desuso en el derecho canónico vigente. Tal vez esta advertencia encierra una profecía próxima a cumplirse. Esa es mi esperanza. Muchas gracias. Bonito, larguito. Voy a decir una cosa, a los demás autores, yo nunca hablo media hora en una presentación del libro, ¿eh? No esperen de mí más de 10 minutos, pero tiene 900 páginas y tenía que ir por todos los capítulos, así que turno de Pedro. Buenas noches con todos. Gracias a mi novia, autora y editora del cuidado de este libro. Me ha combinado prácticamente que en esta oportunidad me ciña a un texto para no irme por las ramas y hablar tonterías. Entonces, aquí está mi papelito, letras grandes, no se asusten, son pocas páginas. Lo primero que quiero hacer es agradecer. Gracias a Rosa María Palacios por haber tenido la enorme paciencia de leer tremendo ladrillo, ¿no? Eso para comenzar. Gracias por sus generosos comentarios, por esta crítica que me parece súper oportuna, la de incluirle un índice onomástico que le dará el número de páginas ya a casi 1000. Gracias a El Virrey,
por acogernos siempre con un cariño entusiasta. Gracias Paco, gracias Hortensia y gracias a Chachi Sanciviero, donde esté fumándose un pucho, porque gracias a Chachi, quiero decirlo aquí hoy, fue ella la primera persona que me animó a escribir sobre el sodalicio. Estamos hablando del año 2000. Fue ella la que, luego de animarme, leyó mi primer adefesiero manuscrito sobre el sodalicio y me dijo, esta historia la tienes que publicar. Y fue ella quien me contactó con Jaime Campodónico, y ahí sale la historia de la publicación de Mateo 10, ¿no? Pero esa es otra historia. Gracias también a todos los que nos han acompañado en esta larga y extenuante lucha, que no son pocos, supervivientes, periodistas independientes, activistas, ONGs, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y algunos miembros de la Iglesia Católica de aquí y de allá. Gracias a Paola Ugaz, por ser la mejor amiga y mejor periodista ad hoc para este complejo caso periodístico que nos ha jodido un poquito nuestras vidas, ¿no? Todos esperamos que su visita al Papa Francisco se traduzca en alguna acción, ¿no? Y no se quede solamente en el gesto. Y si no, bueno, por lo menos el Papa ya está informado y Pao hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que pudo. Y el gesto de Bergoglio, de recibirla, debe tomarse como lo que fue, un reconocimiento a su labor periodística y a su condición de denunciante asediada por los denunciados. Gracias a mis hijos por su paciencia y buen humor y por haber soportado a un obseso padre tosudo con una historia que no tiene cuándo acabar, ¿no? Gracias a Joaquín, gracias a Macarena, a Antonio y a Lucía. Gracias también a José Ugaz, que no ha podido estar acá porque está de viaje, Raiza Arroyo, Héctor Gadea, Camilo Clavijo, Jesús, entre otros abogados, estos todos del estudio Ugaz. Gracias a Carlos Rivera del IDL, a Ronald Gamarra y Julio Arbizu del estudio que tienen en Sociedad, y a Gonzalo Salas, un abogado penalista que vive actualmente en Costa Rica y también se sopló el libro cuando estaba en manuscrito para ver pues si había algún tipo de fisura, ¿no? por donde me pudieran lanzar otra querella por difamación. Según Gonzalo Salas, el libro no tiene fisuras. Y aun cuando me quieran querellar, usualmente en la primera instancia siempre condenan al periodista, pero de ahí en adelante, según Gonzalo, no debería pasar nada. Pero si no fuera por este acompañamiento especializado de abogados penalistas, ¿no?, la verdad que el camino habría sido más complicado. Por ejemplo, lo que hizo el estudio de José Ugaz, asumir el caso pro bono, ha permitido que el caso mantenga una vigencia que, de no haberlo hecho, se habría quedado en nada al poquísimo tiempo y habría muerto hace rato. Y entre estos agradecimientos quiero agradecer sobre todo a Gracia, a mi novia, porque sin ella no la hacía. así de sencillo, ¿no? Gracia ha sido un privilegio que me ha regalado la vida. Todo lo bueno de este libro se debe a ella, todos los errores son míos.
No cualquiera se banca un cabeza dura y monotemático como yo durante un tiempo largo, ¿no? Y como dice Gracia, ya a estas alturas ella también es una víctima del zoalicio. Dicho esto, ahora sí, vamos al tocho. Sé que es una cosa que asusta, que inhibe, porque lo que tenemos es una suerte de Godoy, ¿no? Tal como se lo dije a José Alejandro Godoy. Me he escrito un Godoy. No ha podido venir tampoco porque tenía no sé qué cosa en la universidad. El libro es una suerte de Biblia, de ladrillo, de guía telefónica, pero sobre todo de Biblia, ¿no? O como me dijo Jerónimo Pimentel en su momento, esta es la Biblia negra del sodalicio, porque todo está aquí. Todo, por eso cuando Rosa María, la propia Gracia, me decía, oye, corta, ¿no? O sea, no puedes ponerlo todo. Bueno, tiene que estar todo. O sea, no me he tirado tantos años en este asunto para dejar cosas en el aire, ¿no? Al final será pues una especie de diccionario donde si alguien quiere algún día conocer la historia sobre el caso sodalicio en el ámbito judicial, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito político, todo está aquí. Falta el índice onomástico. Está recontra considerado, Rose, ya está, sí, anotadísimo. Ahora, para que no se asusten, también lo podrían leer modularmente, ¿no? Y eso sí, es algo en lo que coincide Rosa María cuando estábamos hablando en algún momento. Por ejemplo, a los interesados en lo que pasó y no pasó en el ámbito judicial, bueno, ahí van a encontrarse con las carpetas fiscales, donde van a leer lo que dijeron los principales capitostes del sodalicio ante la fiscalía. Este capítulo es, creo, particularmente sabroso, justamente por eso, porque revela el doble discurso que tiene esta gente, ¿no? Ante la fiscalía niegan todo, lo niegan. Hacia afuera, perdón con las víctimas, Figari persona non grata, ¿no? Estamos haciendo cambios, vamos a cambiar nuestras constituciones, estamos implementando protocolos, pero ante la fiscalía la historia era otra totalmente distinta porque sabían que tenían que defenderse para no irse a la cana, ¿no? Y si algo queda clarísimo en ese capítulo es que esta gente miente y lo hace con un cinismo y un descaro pero realmente alucinante. De otra parte, entonces, si quieren solamente leer la parte, los abogados, la parte legal, ahí está. No sé de qué página, a qué página, a veces es el capítulo que se llama Justicia que tarda. A los interesados en lo que pasó y no pasó en el ámbito eclesiástico, bueno, a ese es el capítulo el que Rosa María dice que es gordito, es bien grandecito, ¿no? Es bien gruesito. Bueno, pero ahí se van a encontrar con quiénes fueron los indolentes y los encubridores y los incompetentes miembros de la jerarquía eclesiástica peruana con nombre y apellido y vaticana con nombre y apellido. Y todo documentado, con pruebas, porque esto acá no son textos de opinión como el caso Sodalicio, volumen 1, 2, 3, 4, 5, no. Esto es una crónica personal, pero basada en hechos, en documentación, correos electrónicos, documentación inédita, que ahora van a conocer, pero claro, es un capítulo largo. Yo espero que algunos obispos comiencen, estoy seguro que van a comenzar a leer, ¿no? No van a venir quizás personalmente a comprarse el libro, pero llegarán laicos
vestidos de paisanos para comprarse su librito y a ver qué cosa se dice ahí de ellos. Sorry, pero creo que estoy diciendo la verdad, basada en hechos nada más. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? O sea, este no es un libro anticlerical ni nada por el estilo. Que la Iglesia como institución no haya sabido o se haya visto rebalsada para enfrentar este cáncer del abuso que ya ha hecho metástasis, bueno, esa es otra historia. Pero sí hay gente bien intencionada. Lamentablemente, los buenos en la Iglesia, en esta historia, fueron pocos. Aquí y allá. Y a los interesados de lo que pasó y no pasó en el ámbito político, pues ahí van a encontrar un resumen ejecutivo del informe de la comisión que presidió Alberto de Belaúnde, que, como dice Rosa María, no tiene desperdicio. Los testimonios son brutales, pero brutales, escalofriantes, nuevos además, porque no salen en mitad monjes, mitad soldados, no forman parte de la primera comisión, ni siquiera de la segunda, con fichas que escarapelan, escalofriantes, con quién abusó, de quién abusó, en qué época, cuánto tiempo, y salen Luis Fernando Figari, Virgilio Levalli, Jeffrey Daniels, y Germán Doig, perdón, que cuando Pau y yo hicimos la investigación para mitad monjes, mitad soldados, detectamos 2 víctimas, aquí aparecen 6. Asumirán que el subregistro debe ser por 3, por 4, por 5, hasta por 10, ¿no? Y me puedo estar quedando hasta corto. Bueno, pero gracias a una gestión de la congresista Susel Paredes, se ha podido rescatar este informe de Belaúnde, que lo van a leer aquí de forma de reseña, digamos, sin dejar de lado lo importante, porque de verdad que es un informe que no tiene desperdicio, en mi pequeña opinión. En los años que vengo haciendo periodismo político, va a ser uno de los mejores informes de investigación que ha hecho el Congreso de la República. De los mejores documentos, porque hasta doctrinariamente es una cosa así que tú dices, wow, o sea, entiendes el caso perfectamente. A los interesados en lo que pasó y no pasó en la prensa, también te pueden ir de frente ahí a la chismografía periodística, ¿no? Porque ahí van a contratar con pelos y señales cómo se fabrica una sofisticada maquinaria, porque eso es lo que es, una sofisticada maquinaria para aplastar honras, mintiendo deliberadamente, con dolo, fabricando fake news con absoluta impunidad y lanzando caca con ventilador como si lloviera, ¿no? Y todo esto con la venia del sodalicio, que hasta el día de hoy no ha dicho, yo no tengo nada que ver, ¿no? Y todos lo que llama Pau el ecosistema de difamación, y lo que digo yo es el elenco estable, ¿no?, de los sodatroles, siempre que sacan algo dicen, pero por si acaso esto no tiene nada que ver con el caso Sodalicio, ¿no? Al pobre Danilo Vera, que lo he visto entrando hace un rato, le acaban de sacar hace un par de sábados, ahorita nomás, un libro, Historia de una difamación, ¿no? Libro que se dedica a tratar de destruir la trayectoria e impecable imagen que tiene Daniel Llovera. A mí ya me sacaron uno, el caso Pedro Salinas, escrito por el abogado de José Antonio Uren, ¿no? Una cosa así también, y él lo pone, por si acaso esto no tiene nada que ver con el sodalicio. es la investigación de un caso fiscal, un caso judicial, ¿no? Ya.
Y todo esto, como dice Rosa María, desde una fecha muy clara, desde mediados de agosto del 2018 hasta el día de hoy, hasta el sábado pasado de la presentación del libro de Historia de una difamación. Hay otro que está preparando Edgardo Palomino Martínez, que a ustedes no les suena de nada, y hacen bien porque el señor es nadie, pero para estas cosas funciona de una manera increíble, ¿no? Él, por ejemplo, está escribiendo un libro sobre las chalinas verdes y, por supuesto, el caso es Paul Lugas, ¿no? El libro es contra Paul Lugas. Ya ha publicado algunos adelantos en el diario La Razón, ¿no? ¿Se acordarán? El diario prostituido que Montesinos ponía los titulares, cuando los Wolfenson era el director, eran los propietarios y el director era Uriben Esmuel. Qué coincidencia, un tipo contradictorio en estas cosas y que también forma parte de este ecosistema de difamación. 4 años y medio y no paran, y con un entusiasmo realmente increíble. Edgardo Palomino Martínez, que es el que está escribiendo el libro sobre Paul Lugas, qué casualidad, porque acá todo es casualidad, ¿no? Pura coincidencia, es el autor de la demanda calumniosa que gatilló el allanamiento a mi casa para llevarse este libro, que no pudieron, porque bueno, ahí se cuenta. Pero está acá. Y bueno, claro, todo esto además a raíz de que José Antonio Uren Anselmi se tuvo que desistir, ¿no? Él dice en el libro contra Daniel Llovera, que he tenido que leer, porque tiene que leerse estas mures para saber por dónde va la cosa. Él dice que también, por supuesto, la denuncia contra nosotros no tiene nada que ver con el caso Sodalicio, aunque hay una carta que aparece acá y que he recogido y le he publicado. Él le reconoce a una persona que esto lo hace, que esas querellas las hace para defender la imagen de la institución. O sea, y de esas sorpresitas van a encontrar un montón mis ex correligionarios azules, vestidos de azul. Bueno, la cuestión es que hasta ahora no hay visos de que este caterpillar que nos han lanzado contra Paul Lugas, Daniel Llovera, Pedro Zapata, un señor piurano, los pobres comuneros de Piura, José Enrique Escardón, Martín Schoig, y este servidor vaya a detenerse en algún momento. Nada indica eso, sino todo lo contrario, ¿no? A menos que el Papa los disuelva. O sea, claramente esta gente no ha cambiado un ápice, pues. Entonces, ¿que la Iglesia no se da cuenta de que los señores no han cambiado? ¿Que siguen igualitos? Bueno. Y a los curiosos sobre los entretelones, de lo que nos costó a Pau y a mí escribir mitad monjes, mitad soldados, creo que hay algunas anécdotas ahí sabrosas y chismosas sobre lo que significó la hechura de esa investigación. El caso Sodalicio empezó para mí con una mamarrachenta novelita que escribí en el 2002, empujado por Chachi Sanciviero, y luego, sin quererlo, sin pedirlo, transitó por el género de los artículos de opinión, luego adquirió la forma de una investigación periodística en toda regla, que es mitad monjes, mitad soldados, y culmina ahora, 20 años después, con esto de acá, Sin Noticias de Dios, que viene a ser una crónica escrita en primera persona, con documentación profusa, en la que creo no me guardo nada. Ha podido ser más larga, pero dije, dije, ok. Y en la que hay, por cierto, mucha, pero mucha información reveladora. Escribir este libro me ha costado 2 años largos, aprovechando la pandemia, en los que he quemado naves y de paso mis ahorros para poder llevar
adelante esta suerte ya de cruzada, pero también es porque si a uno lo están atacando constantemente, uno tiene que responder, y si están revictimizando a la gente, uno no puede, después de que han hablado, dejarlas a su aire, porque hay casos de intentos de suicidio en serio. O sea, de verdad que lo que hace esta gente no tiene nombre. O sea, no tiene perdón de Dios si acaso este existe. O sea, no hay forma de que se abandone a esta gente así nomás. Pero nada, tampoco me estoy quejando. O sea, habré terminado quebrado, pero feliz, creo, con el deber cumplido. En esta aventura puedo decir yo que he sido el George Soros de mí mismo, pero claro, sin la plata de Soros, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, en fin, han sido 2 años sabáticos, iba a ser uno, terminaron siendo 2, en los que me he pasado literalmente con el poto pegado a la silla, con tris o con soldimix, ya no sé cuál es la jerga ahora, para una cosa así, y la vista clavada en la computadora, los dedos en el teclado, y buscando archivos, correos, y buscando nueva información que se ha rescatado para divulgar en esta, para mí, mi más ambiciosa publicación. Por este libro, además, me he aislado totalmente, pero a la vez este libro me ha hecho sentir, por primera vez, que he sido un escritor a tiempo completo. Creo que algo de esa experiencia sí voy a extrañar. Pero reitero, no me arrepiento un ápice de lo actuado y sin falsa modestia creo que estoy frente a uno de mis mejores libros, junto con el de Mitad monjes, mitad soldados. Aunque Rajas del Oficio también no ha dejado de gustar. No, no ha dejado de gustar, no. Gracias a ti, eso gracias a ti. ¿Qué más? Ya para ir terminando. Bueno, como comentó Gracia, como se trata de una autopublicación, solamente hemos lanzado 200 ejemplares. Si el libro se agota, que es la idea, queremos reimprimir. Y yo sé que es un libro de nicho, lo que sea, digamos, pero creo que es una historia que tenía que contarse lo más que se podía y dejarla ahí registrada como un documento. Como sea, reitero, este es el libro por el cual entraron a allanar mi casa el 8 de enero de este año, con mi hija menor dentro y con Gracia. Por suerte no estaba la hija menor, la hija de Gracia, que en ese momento era una pequeña, bueno, sigue siendo una pequeña. Y nada, hace un mes estuvimos acá presentando el volumen 5. Yo ahí dije que era el último libro, y era el último libro. Este era el penúltimo. Mire, lo que pasa que yo voy a decir algo ahora, vamos a intervenir los dos. Cuando terminó Mitad monje, mitad soldados, ¿qué me dijiste? Ya terminé. Sí, no. Ya terminé, ya cumplí, y de repente, pucha, que me han llamado a Cuarto Poder, que me han llamado del otro lado, estoy apoyando a las víctimas, estoy de productor. ¿Vas a seguir? Y a todos nos reíamos. Por supuesto que va a seguir. Por supuesto que va a seguir. Es lo que yo pensaba, si este tiene 900 páginas, el próximo... No. Este va a ser Tolkien, el Señor de los Anillos. Ya viene la siguiente. En 3 años viene el otro tomo. Entonces, no, nadie te cree. Careces de credibilidad en ese punto. Pobre Gracia, carece de credibilidad en ese punto. Tú sabes que Pau y yo tenemos un amigo en común, un periodista español, José Antonio Guardiola, ¿no? Es corresponsal de guerra, director de un programa de informes de investigación en Radio Televisión Española, con el cual mantengo contacto, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces le mandé un adelanto de este libro y me pone un WhatsApp: oye, Pedro, leo las primeras páginas y esto me huele a despedida, pero ¿sabes qué? No te creo. Entonces yo le digo: Guardi,
Yo no puedo más. Yo tampoco me creo, pero... Lo han prometido 100 veces. Pero lo estoy diciendo en serio. O sea, yo no, o sea, voy a seguir en la brega, voy a seguir en la pelea, sí, pero espero, de verdad que lo estoy diciendo con sinceridad, ya no quiero escribir una línea más, porque creo que aquí ya está absolutamente todo, ¿no? Todo lo que ha pasado hasta hoy. No, ya espero que haya otra gente que también tome la posta, ¿no? Porque eso también es un tema que a veces no... La política diaria tan pequeña que tenemos arrastra a los titulares y estos temas lamentablemente terminan siendo invisibilizados, aunque para mí son súper importantes. En fin, para terminar... Espero que les guste, espero que a la vez los enfurezca, como siempre digo, como a mí me gustó escribirlo, sin dejar de indignarme al ir tecleando en la computadora, al constatar una y otra vez la impunidad que ha caracterizado este caso y que ha revictimizado tanto a las víctimas de esta institución tóxica y sectaria llamada Sodalicio. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué para ti? Gracias. He trabajado un montón. Lo voy a enmarcar. Tenemos tiempo para unas preguntitas a Rosa María. ¿O para eso? Sobre el tema. Sí. ¿Cómo está Rosa María? ¿Cómo está Pedro? Bueno, la pregunta va dirigida más a Rosa María, porque es lo que no entiendo. Ahora he entendido algo de por qué la iglesia no ha tomado opción, o por lo menos no se nota. No, bueno, es una parte. Pero también he escuchado hablar del derecho canónico. ¿Qué es lo que no permite el derecho canónico? Y quería que profundizase un poquito más sobre eso porque no lo llevo a entender. A ver, yo no soy un experto en derecho canónico y esto es algo que hay expertos muy buenos que lo pueden explicar mejor. Por acá está Luis Pérez Guadalupe, que no me jale el profesor, ¿ya? Pero a ver, la Iglesia Católica... Monseñor Pérez Guadalupe. Monseñor. La Iglesia Católica tiene un conjunto de reglas... A ver, así como los peruanos tenemos un código civil, ¿ok?, que rige las relaciones entre nosotros, la Iglesia Católica tiene un código de derecho canónico que rige las relaciones de la Iglesia con sus miembros y entre sus miembros. Entonces, esas reglas están escritas, no son intocables, se transforman con el tiempo. Por ponerles un ejemplo, de acuerdo a las normas de derecho canónico, ningún sacerdote puede participar activamente en la vida política de un país. Eso es una regla básica. Regla que, dicho sea de paso, no tienen los evangélicos, como han podido notar. Entonces, ellos sí tienen parlamentarios y nosotros no. Pero, en fin, suponemos que tenemos católicos y no pastores. Entonces, ese conjunto de reglas que se establecen para distintos aspectos de la vida en la iglesia están ahí. Y, digamos, cuando tú, recibes un sacramento, cualquier sacramento de los 7, nadie se lo sabe acá, pero en fin, 7. ya, muy bien. Tú recibes una gracia, ¿ok? Esa gracia invisible que no ves tiene un medio externo, el agua, en el bautismo, ¿no es cierto?, la comunión, un medio externo para manifestar una gracia externa. Esa gracia externa es el Espíritu Santo. Cuando tú te casas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es fácil, igual como hay nulidades civiles, hay nulidades religiosas. Si a mí me obligaron a casarme, no hay gracia, porque yo, ¿no es cierto?, no he podido recibir la gracia del Espíritu Santo en mi matrimonio porque no he expresado libremente mi voluntad, me han obligado o me han engañado. Me he casado sin conocer a la persona, por ejemplo, con la que me estoy casando.
Entonces, esos vicios de la voluntad que los tenemos en el mundo civil, también los tenemos en el mundo religioso. Y para hacer una fundación, tiene que estar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fundador orienta su fundación al bien. Puede ser que las cosas salgan mal después, puede ser que nadie lo siga, puede ser que hay problemas económicos, en fin. Pero cuando el acto fundacional tiene un problema de vicio de la voluntad de origen, y ese problema de vicio de la voluntad del origen causa que las personas no se acerquen a Dios, sino que se aparten de Dios. Esa institución, yo creo modestamente que no puede continuar, puede convertirse en otra cosa, refundarse en otra cosa, sus miembros pertenecer a otras organizaciones religiosas, que hay muchas, pero ese carisma no tiene sentido a la luz de las cosas. Entonces, esa es una primera, digamos, consideración que hay que tener. Pero tú decías, ¿por qué no avanzan las cosas? Y hay una cosa que hemos discutido con Pedro, Paola está atrás, también siempre se ríen. La iglesia tiene sus tiempos. ¿Ya? Y los tiempos de la iglesia no son los tiempos de los hombres. Las cosas demoran mucho en cambiar. Cambian. O sea, entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II hay 500 años. ¿Ya? ¿No, doctor? Creo que más o menos 500. No sé si tanto. Pero Guadalupe que me corrija. Pero, o sea, las cosas cambian, pero se demoran en cambiar. Cambian para bien, pero se demoran en cambiar. Y la otra cosa es que siempre se teme, porque es natural, que si te subes en la cresta de la ola de un escándalo, no tengas la objetividad para juzgar una situación con justicia. Y que de repente, efectivamente, estás acusando a un inocente. Entonces, el tiempo te permite, ¿no es cierto?, tamizar bien las cosas y ver quién es culpable y quién es inocente. La iglesia se ha equivocado muchas veces, desde Galileo. Entonces, justamente para evitar cometer una injusticia, se tiene que tomar un tiempo. Pero, a la vez, lo que explicaba en el texto, la iglesia es la institución más descentralizada del mundo. El obispo, en su diócesis, decide todo o casi todo. Si el obispo de Lima no quiere a los miembros de Sodalicio en la diócesis de Lima, les pide que por favor se retiren mañana. Pero se van pues a la del Callao, o se van a la del Lurín, o se van a Chosica. Entonces, el problema es que esta autonomía de la diócesis, que es muy importante para que la iglesia sobreviva y haya sobrevivido a lo largo de 2000 años, es también un problema cuando atacas un problema que es pandémico. Y los casos de las diócesis de Boston, la diócesis de Pensilvania, las diócesis del conjunto de Pensilvania, es eso, que hay una estructura que apaña, entonces simplemente vas moviendo al victimario de parroquia en parroquia, con el compromiso de que nadie hable y que ya cambió y que ya no lo va a volver a hacer, que está arrepentido, que ha pedido perdón por sus pecados. La iglesia hoy, hace muy pocos años, ha cambiado la idea del sigilo, por ejemplo, que no puedes hablar del tema. Ahora sí se puede hablar del tema. Hace muy poco tiempo lo ha hecho el Papa Francisco. Entonces, esto demora. Y el otro tema es que lo que les decía, no hay un ejército que venga de Roma. En Chile se hizo todo lo que se hizo porque mandaron a dos personas de las cuales se habla mucho en este libro, ¿ya?, que es un sacerdote muy joven que trabaja en lo que antes era el Santo Oficio, la Sagrada Congregación de la Fe, abogado, y que efectivamente fue el ejército que llegó de Roma. Pero el Papa observó en la visita papal, y para eso sirven también las visitas papales del 2018, que había un problema gravísimo en Chile. Pero lo observó mirando las calles. Un país que era 80% católico se declaraba 50% católico, en 30 años algo había pasado. Entonces manda efectivamente un ejército de A2, pero le pide la renuncia a todos los obispos de Chile y luego nombra a algunos y al resto lo saca. Pero ese ejército de Roma no ha venido todavía al Perú. Han mandado comisarios, visitadores, que lamentablemente, en las palabras de Pedro, no han servido para mucho o para nada porque ni siquiera están interesados, de verdad,
en encontrar una solución al problema. Y mucho hace también ahí el carácter de cada ser humano. A veces te encuentras, como se encontraron en Chile, con personas extraordinarias, que no quiere decir que el problema se haya resuelto del todo, porque es un problema endémico. Entonces todo el tiempo tienes que estarlo atacando. Pero por lo menos se hizo justicia para las víctimas más notables de Caradima. Y eso fue importantísimo para la moral chilena y para la recuperación. Pero mientras este tema no se ataque con seriedad, va a seguir existiendo. Y no es algo que los padres de familia podamos controlar, que los laicos podamos controlar, porque los depredadores sexuales están en todas partes. Además, el problema es que tú entregas a tus hijos a la Iglesia Católica con la convicción de que van a ser bien cuidados. Y esa es la promesa rota. La peor de las promesas rotas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregúntele al autor, pues. Yo no he escrito el libro. Tranquilo. Yo no... Los invitamos ahora a tomar Eso. un vino de honor. Gracias nuevamente por su presencia. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.